50 ya la exigencia era un cuarto de micrón. En la década de los 70 se llegó a la centésima del micrón. Y hoy se exige más aún, particularmente por el desarrollo de lo que se da a llamar la nanotecnología o la nanoóptica. Entonces, satisfacer estas exigencias implica mejorar las nuevas definiciones. Es decir, uno no puede hacer cosas demasiado buenas y no tener cómo medirlas, porque la regla que tiene es muy vieja. ¿Me explico? Es decir, uno puede tener reglas que no tengan los milímetros marcados, porque tiene solamente los centímetros, y uno tiene que hacer una medición que le exige el medio milímetro. ¿Cómo lo hace? Es imposible. Entonces es necesario ir cambiando con el tiempo estas definiciones. El Comité Consultivo para la definición del metro solicitó en 1962 a Pierre Cons, un científico francés muy famoso, que dijera algo, porque fíjense que estamos en 1960, en mayo del 60, Maiman pone de manifiesto el funcionamiento de los láseres. Y en octubre de ese mismo año, el 60, la conferencia 1ª de pesas y medidas propone la definición del metro utilizando esa lámpara de Krypton. Pero, entonces, inmediatamente después empezaron a decir, pero ahora tenemos los láseres, ¿no será que con los láseres es mejor? Entonces la propuesta es que Cons hiciera comentarios al respecto. Y Cons señaló varias cosas. Primero, los láseres van a ser muy importantes porque la luz emitida por los láseres es muy intensa, cosa que favorece las mediciones. Además es muy estrecha, como habíamos visto hoy al principio, de manera que es mejor para reducir las incertezas, pero lamentablemente los láseres son inestables, porque la distancia que hay entre los espejos se fija siempre en forma mecánica, así que están problemas de variación de temperatura, variación de cualquier cosa, los hace variar la longitud de onda que ellos emiten. Pero advirtió Cons que algún fenómeno natural, como la absorción de la luz por algunas moléculas que ya eran conocidos, este tipo de fenómeno, fuera más eficaz que algún dispositivo que se inventara. Y además vaticinó algo, esta es la clave de los científicos, ¿no? la clave de imaginarse bastante bien el futuro, cuando hay cosas que están marcadas convenientemente. Por ejemplo, Cons vaticinó la importancia que iba a tener en el futuro relacionar las medidas de longitud y las medidas de tiempo. Medidas de longitud relacionadas con esto de la emisión de luz, y la medida de tiempo, porque ya en ese momento el reloj patrón estaba basado era un reloj de tipo atómico. Bueno, aquí les comento, un láser tiene lo que se debe llamar modos, lamentablemente por el hecho de que los átomos se mueven, entonces no emiten una sola longitud de onda. Eso podemos decir cuando el átomo esté quieto. Ustedes escuchan sistemáticamente una ambulancia o un patrullero. Cuando viene tiene un sonido, cuando se va tiene otro. Lo mismo pasa con los átomos. Si los átomos se están moviendo porque la fuente está caliente, entonces los átomos se sacuden, si ellos vienen hacia mí o se alejan de mí, la longitud de onda va a ser distinta. Es el mismo fenómeno que ocurre con las ambulancias o los patrulleros o los carros de bomberos. Entonces, el grave problema es que los láseres tienen esta dificultad. De manera que una de las cosas que propuso Cons fue utilizar la curva de absorción que tiene algún gas, por ejemplo el metano o la molécula de yodo, para ciertas longitudes de onda de los láseres, que lo importante es si esa curva de absorción es razonablemente buena, a ambos lados del pico central tendrá más o menos la misma longitud de onda, y por lo tanto la luz que va en un sentido puede ser absorbida por uno y la luz que viene en este sentido por la otra parte de esa curva de absorción. De tal manera que sería un filtro muy especial. Ese filtro muy especial se coloca entre el láser mismo y los espejos de ese láser, y acá está esa celda de absorción. Esa celda de absorción, todo ese láser mide apenas, fíjense ahí está puesto, 10 centímetros, entonces todo ese sistema es trabajado convenientemente, y ahora les hago la siguiente propuesta. Supongamos que el láser emite, para poner números, ¿no? Emite
1 millón de fotones. Los fotones son las partículas de la luz. Emite 1 millón de fotones. Y en esa celda absorbente nosotros tenemos 5 millones de moléculas que absorben. ¿Pasará algún fotón? Y es posible que pase algún fotón. Pero si usted tira 1 millón y tiene 5 millones que lo van a parar, es difícil llegar al arco. Se nota la cosa. Ahora, ¿qué ocurre si en lugar de tener 1 millón ya tenemos 5 millones? Y del otro lado tengo 5 millones de moléculas que pueden parar. Y ya es probable que pase mucho. Y si tengo 10 millones, van a saturar a las moléculas, todas van a absorber, y aún así algo va a pasar. ¿Se ve? Entonces la clave es que ese algo va a pasar, es lo que se llama el pico de absorción saturada, que había sido descubierto muy bien, este pico de absorción saturada, y ese que había propuesto Cons como para ser utilizado. Si una línea láser pasa por ahí, para ser utilizado como longitud de onda patrón. Y entonces viene muy simplemente ahora la cosa. La cosa fue tremendo, porque estos años, esto es del año 70, en estos años se descubre algo que los más veteranos se recordarán, pero es la vieja idea de la radio a galena. ¿Se acuerdan? Uno tenía un cristal de galena, entonces con un alambrecito, con un bigote, como se le llamaba en esa época, se pinchaba ahí la galena y uno con unos auriculares podía detectar, cuando era chico, podía detectar alguna radio. Bueno, eso mismo fue hecho en 1970, pero para descubrir cómo pueden mezclarse las longitudes de onda de los láseres. Esta es una punta que, si ahora la vemos, por ejemplo, en el caso de los microscopios de efecto túnel, los que miren esta foto dicen: no, por favor, déjenos tranquilos, ahora las hacemos mucho mejor. Pero estas fueron de las primeras. Es un alambre de tungsteno que tiene 2 micrómetros de diámetro y en la punta una décima. Allí estamos en la zona de los picómetros. Y entonces esa punta de tungsteno se apoya en una lámina de níquel. Y aquí se forma un compuesto que es aislante, de manera que este dispositivo funciona como un diodo, permite pasar para un lado y no para el otro. Entonces, si acá uno incide con las radiaciones del láser, se puede obtener fenómenos muy curiosos. Por ejemplo, si uno incide con una longitud de onda corta y con una onda de longitud larga, esta provoca armónicos superiores que se pueden combinar con el anterior. Este sistema fue fenomenal, porque es un sistema de heterodenaje ya hecho con la galena a principios del siglo pasado para la radio, pero ahora realizado a estos niveles de unas longitudes de onda fenomenales. Ahí están las viejas publicaciones, años 70 estoy hablando, no son tan viejas, pero digamos 40 años atrás, había que mostrar una pantalla de osciloscopio donde aparecía el pulso que se esperaba durante meses, a veces, a ver si lo lograban observar, y ahí estaba el efecto que se buscaba. En este caso, eran las radiaciones emitidas por 2 láseres, el láser de monóxido de carbono y el láser de dióxido de carbono, en longitudes de onda de 52 micrómetros y 104 micrómetros, prácticamente la misma. Así que el segundo armónico de este pegaba con aquel. La pequeña diferencia que había se lograba sintonizar con una válvula de la época que se llamaba Klystron, muy usada en las técnicas de radar, y muy parecida a la que se utiliza actualmente en los hornos de microondas. La clave es que, gracias al patrón de frecuencias, o la definición del segundo, como se suele decir en la jerga, basado en el cesio 133, y una sucesión en cadena de varios láseres. Estos láseres hay de vapor de agua, de CHN, de CO2, de CO, y todos ellos son láseres extremadamente largos, láseres que tienen 14, 15 metros, 10 metros el más corto. Entonces todos ellos iban enlazando, emitiendo la radiación sobre esa punta que habíamos visto recién, y permitió hacer que la radiación de toda esta cadena de láser se pudiera compatibilizar con la emisión de un láser que se controlaba con el patrón primario de longitudes de onda, que era esa del año 1960. Si uno mide de una radiación
mide su longitud de onda y al mismo tiempo su frecuencia. Bueno, cualquiera le pregunta a alguien que está empezando algunos estudios y dice, ¿qué hace usted si tiene para una dada radiación la longitud de onda y al mismo tiempo su frecuencia? Y lo primero que va a decir es, lo multiplico y saco la velocidad de la luz. Ah, pero sacar la velocidad de la luz es con una calidad fenomenal, porque la velocidad de la luz, si uno tiene una longitud de onda, por ejemplo, como esta, que es un láser de helio-neón, pero que emite en 3,39 micrómetros, no leo todo lo demás, pero filtrada con la molécula de metano, que tiene una banda de absorción que se satura y permite determinar la longitud de onda con esta calidad, 3,3922340 micrómetros, con una calidad de 4 partes estamos en 10 a la 9, es decir, estamos en 1000 millones. Este numerito sigue existiendo, podría medirse mejor, pero sigue existiendo porque este es el patrón primario de longitudes de longitud que teníamos del año 1960 en el Krypton 86, en el Krypton. Y al mismo tiempo medir la frecuencia. Y la frecuencia se mide notablemente mejor porque depende del patrón primario de frecuencia o de tiempo. Se mide con 2 partes en 10.000 millones de veces. Es decir, mucho mejor que este. Mucho mejor que este. Pero si uno multiplica estos dos números, le da la velocidad de la luz, que nosotros normalmente decimos 300.000 kilómetros por segundo y paramos acá, le da la velocidad de la luz con 299.792.458 metros por segundo, con más o menos, con una incerteza del orden de 1,5 metros por segundo. Y esto es notable. Nadie lo puede lograr, obtener semejante valor a partir de estos dos patrones. Por eso, la conferencia 17, la Conferencia General de Pesas y Medidas, el 21 de octubre, es decir, dentro de poco, se va a cumplir años, el 21 de octubre de 1983, dispone: el metro es la longitud del camino recorrido en el vacío por la luz durante el intervalo de tiempo de 1 segundo dividido 299.792.458 veces. La definición es facilísima. Es decir, si usted me tiene que decir con qué tiempo va a recorrer un metro, a la velocidad esa que está dada ahí, y naturalmente lo va a recorrer en un tiempo que es igual a 1 metro dividido el valor de la velocidad de la luz. Dada en metros por segundo, simplifica los metros, le queda el segundo arriba y le da ese valor. Esa es la definición inmaterial. Para terminar, algún detallito más. ¿Cómo es la calidad? Miren, la calidad del metro de la barra, aquella que mencionamos, la barra en X, estaba puesta por acá. Es decir, es 0,5 por 10 a la menos... 0,5 por 10.000 millones. Está por acá. Cuando se logran hacer las mediciones en el Krypton 86, saltamos aquí, que fue lo que dijimos, 4 partes en 10.000 millones. Y cuando pasamos acá, ahora nos excedimos, nos fuimos a 2 partes, o 1 parte y media, en 100.000 millones. Es decir, esta idea de progreso en la categorización de las formas de medir, da idea de cómo, por otro lado, la ciencia y la tecnología progresa. Y progresa, digamos, para bien, en el sentido de que si todo se mide con estas calidades, realmente vamos a estar convenientemente admitiendo cualquier cosa que compremos que implique tener requerimientos de esta naturaleza. Por último, una pequeña cosa, acá tienen los países que están adheridos, los que no están adheridos formalmente. Inglaterra está medio adherida, porque Inglaterra tiene mucho comercio con la Unión Europea. Entonces está medio adherido. En el sentido siguiente, adhirió, pero sigue manteniendo su propia unidad, la pulgada. Pero, por ejemplo, la libra esterlina ya la dividen de a 10. Ya los peniques y los chelines no hay que hacer esas divisiones espantosas que eran fracciones estrafalarias. Estados Unidos no adhirió.
Esto le costó muy caro a Estados Unidos, porque hay lugares de Estados Unidos